Les damos la bienvenida a una siguiente clase de este estudio exegético de la carta de Pablo a los Romanos y estamos ya llegando al versículo 16, el capítulo 1, entrando a la parte más teológica de esta carta. Vamos a orar y pedir a Dios que Él nos hable a través de este estudio. Padre, estamos agradecidos a ti por la oportunidad de estudiar tu palabra en detalle. Tu espíritu hace 2000 años reveló al apóstol Pablo todas las enseñanzas que tenemos en esta carta a los romanos. Y Padre, es para nuestro bien estudiar y entender la doctrina que el apóstol Pablo expone aquí. Pido que nos acompañes ahora, que nos des entendimiento espiritual para aprovechar la clase. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Permíteme entonces compartir la pantalla para empezar la clase el día de hoy. Podemos ver aquí entonces que estamos en Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Creo que conocemos bien este versículo, permíteme leerlo en la Reina Valera. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, antes de entrar en el estudio detallado del versículo 16, hay que ubicarlo en su contexto. Y recordemos que luego de saludar a la iglesia en Roma, en los primeros 7 versículos de esta carta, donde el apóstol Pablo expresa su deseo de visitar y predicar el evangelio en Roma, versículos 8 al 15. Ahora el apóstol Pablo está listo para iniciar este gran tratado teológico. Yo sé que en un sentido es una carta pastoral, dirigida a una iglesia en la ciudad de Roma, pero también incluye un magnífico tratado teológico que es el grueso de esta carta. El apóstol Pablo da inicio presentando el tema central, versículos 16 y 17. Aquí es la revelación de la justicia divina como la base para la salvación del pecador. Hoy en día hay muchas ideas equivocadas acerca de la salvación y es importante estudiar esta doctrina y qué mejor hacerlo que en forma exegética. Ahora, luego de presentar el tema central, lo que el apóstol Pablo hace es explicar por qué era necesario predicar este mensaje de la justicia divina. La necesidad se debía a la injusticia humana que provoca la ira de Dios, tal como Pablo presenta versículos 18 al 23. Y esta injusticia humana trae como consecuencia todo el caos y el desorden social que el apóstol Pablo detalla versículos 22 al 24. Así que queda claro que el ser humano está en una urgente necesidad de conocer la justicia divina para poder salvarse del juicio de Dios. Empecemos entonces con la primera frase del versículo 16, donde Pablo dice, Ugar epaishunomai to evangelion. Una traducción literal sería, no porque me avergüenzo del evangelio. Y en la Reina Valera, porque no me avergüenzo del evangelio. Lo primero que el apóstol Pablo deja en claro es que él no siente ninguna vergüenza de predicar el evangelio en Roma. Dice claramente, no me avergüenzo del evangelio. Muchos han entendido que esta frase es una forma negativa de hablar de algo positivo. Es decir, Pablo siente tremenda alegría, tremendo gozo, orgullo al poder predicar el evangelio. Es como si Pablo dijera, me alegra mucho el evangelio de Dios. Pero si es así, la pregunta es, ¿por qué Pablo no lo expresó en forma positiva?
¿Por qué hablar de vergüenza? ¿Hay algo aquí que el Espíritu Santo quiere que notemos del Evangelio? Bueno, por un lado, empecemos con el aspecto personal y emotivo del propio apóstol Pablo, como el comentarista Albert Barnes afirma. Y meditemos lo que él dice acerca del apóstol Pablo para entender, digamos, la psicología de Pablo al ir a predicar en Roma. Los judíos lo habían desechado a Pablo, lo consideraban un apóstata. Los sabios entre los gentiles, los filósofos, etcétera, lo habían perseguido y despreciado, lo correteaban de un lugar a otro, lo consideraban como la inmundicia del mundo y el desecho de todas las cosas. Aún así, a pesar de tanto rechazo personal, Pablo declara que no se avergüenza del Evangelio. Tenía una convicción firme del valor y la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque él mismo había experimentado el consuelo del Evangelio. Había visto la tremenda eficacia del Evangelio en cambiar seres humanos. Había cambiado su propia vida. Y por eso el apóstol Pablo, lejos de avergonzarse del Evangelio, se gloriaba de este mensaje, porque era el poder de Dios para salvación. Otro comentarista enfoca este tema de la vergüenza desde otro punto de vista. Destaca el problema del contenido del Evangelio como fuente, quizá para vergüenza. Dice el comentarista, este lenguaje de vergüenza da a entender que requería cierto valor, ¿no es cierto? Llevar a la ciudad de Roma, que se ha descrito como la dueña del mundo, lo que para los judíos era tropezadero y para los griegos era una necedad, como Pablo afirma en 1 Corintios 1:23. Pero por otro lado, la gloria inherente del Evangelio, como este mensaje vivificante de Dios para un mundo moribundo, llenó el alma del apóstol Pablo de tal manera, al igual que el Señor Jesús, que Pablo menospreció la vergüenza que el contenido podría traer para este mundo y él estaba contentísimo de predicar el Evangelio. Tenemos que reconocer, hermanos, que el Evangelio verdadero confronta al mundo, ¿no es cierto? Exige del mundo cosas que la gente no quiere hacer. En primer lugar, presenta un mensaje al mundo que francamente lo encuentra ridículo. ¿Qué estamos predicando en el Evangelio? ¿Qué predicaba Pablo? Que Dios se encarnó en un hombre pobre, llamado Jesús de Nazaret, que trabajó por años como un humilde carpintero. Para muchas personas eso ya parece ridículo, que Dios haga eso. Y luego, a pesar de años de predicación y milagros, las autoridades judías y romanas arrestaron al Dios encarnado, lo enjuiciaron, lo torturaron y al final lo crucificaron. Y uno se da cuenta que mucha gente del mundo escuchando ese mensaje sonreiría diciendo, qué mensaje más ridículo. Además de este problema, el Evangelio presenta una filosofía de vida que, si lo meditamos bien, es tajantemente opuesto a la filosofía del mundo y pone de cabeza los valores de la gente en este planeta Tierra. ¿Qué dice el Evangelio? Enfatiza en primer lugar la necesidad de arrepentirnos, de humillarnos,
de dejar las cosas de este mundo para servir a Dios. Y uno se imagina lo que la gente del mundo piensa de eso. Además, hay que poner nuestra mirada en el mundo venidero, no en este mundo. Tenemos que aprender a vivir en santidad. Tenemos que negar la carne, los placeres del mundo. Uno entiende por qué el mundo rechaza este mensaje. La reacción de los filósofos en Atenas apunta a lo que el ser humano piensa del Evangelio. ¿Se acuerdan cómo se rieron del apóstol Pablo? Dijeron, bueno, otro día te vamos a escuchar, pero sin ninguna intención de hacerlo. Y Pablo sintió en carne propia qué difícil es predicar este Evangelio en el mundo actual. La realidad es que la predicación del Evangelio siempre va a ser algo ofensivo al hombre natural y produce en los pecadores rechazo y burla. Y obviamente eso expone al que comparte el Evangelio a cierta vergüenza. Sin embargo, a pesar de todo eso, Pablo dice, no me voy a avergonzar, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Hay que ser realistas y reconocer que a veces Pablo sí sentía temor de predicar. En 1 Corintios 2, el versículo 3, Pablo da testimonio que en la ciudad de Corinto, Pablo estuvo con mucho temor y temblor. Y uno bien podría pensar que al ir a Roma, Pablo sentiría lo mismo. Pero ese temor que Pablo sintió en Corinto no tenía nada que ver con el Evangelio. Se centraba en sí mismo, en su propia conciencia de ser débil para predicar. A pesar de eso, lo que le animaba al apóstol a vencer ese temor era la naturaleza de este mensaje, ese evangelio y el contenido del mensaje, el poder de Dios para salvación. Y eso lo animaba cada vez que sentía cierto temor de predicar. Por eso podemos afirmar que al reflexionar sobre el contenido del evangelio, el apóstol Pablo renovaba su estado de ánimo como predicador. Y esto es algo que nosotros también tendremos que hacer constantemente y que el estudio de este versículo nos ayude en ese proceso de animarnos y motivarnos a predicar el Evangelio el día de hoy en un mundo tan hostil a la palabra de Dios. Sin embargo, como un comentarista ha observado, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, hay algo aquí más que simplemente el sentimiento de Pablo frente al Evangelio. El apóstol Pablo aquí parece que está aludiendo a un elemento importante del Evangelio y anticipando lo que él está por decir acerca de la necesidad de creer el Evangelio del Señor Jesús. Ahora, afirmamos eso porque hay dos textos más en Romanos donde esta misma palabra en griego, vergüenza, se encuentra. Vamos a Romanos el capítulo 9 y el versículo 33, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Interesante. El que creyere en Cristo, en esta piedra, no será avergonzado. También en Romanos 10, el versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora, en estos dos pasajes, el apóstol Pablo está citando el texto de Isaías 28, el versículo 16. Ahora, si miramos, vamos a
mirar un momento Isaías 28, el versículo 16, para leer todo el texto, aunque Pablo cita quizás una parte nomás, pero leamos o escuchemos Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere, no se apresure. Ahora, notarán que en el Antiguo Testamento la afirmación es: el que creyere, no se apresure. Pero Pablo está citando aquí de la Septuaginta, que dice: el que creyere, no se avergonzare. En ambos casos, en las citas aquí en Romanos 9 y 10, el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre los judíos y los gentiles. Es el contexto. Cómo los judíos responden al evangelio y cómo los gentiles responden al evangelio. Y Pablo ya había notado, para los judíos había un elemento de tropiezo frente al evangelio de Cristo. Se avergonzaban de que el Cristo haya sido crucificado por ellos. Les costaba creer en ese Cristo. Como digo, el apóstol Pablo cita la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento. En el hebreo está el verbo apresurarse. Y si miramos el contexto histórico, lo que Dios está diciendo es que si una persona pone su fe en Dios y en la salvación que Dios ofrece, esa persona no sentirá temor y tampoco vergüenza, y por lo tanto no se apresurará para huir del peligro. En el Antiguo Testamento, el contexto era huir de la amenaza de los babilonios, pero anticipando el evangelio, Dios dice que él va a colocar una piedra de salvación, y el que cree en esa piedra no se avergüenza de esa piedra, no va a huir espantado para buscar otro refugio, sino que se aferrará de la salvación de Dios. Cuando vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 6, veremos que Pedro también cita el pasaje en Isaías 28, versículo 16. Y Pedro añade una afirmación muy interesante ahí. Pedro dice: para ustedes los que creen, lejos de ser una vergüenza, Cristo es precioso para ustedes. Pero para los que no creen, especialmente los judíos que no querían creer en Cristo, Pedro afirma: Cristo es la piedra angular que los edificadores desecharon, pero Dios ha hecho que esa piedra de tropiezo, una roca que hace caer para destrucción eterna. Así que aquí está el contraste. Dios ha puesto la salvación en Cristo Jesús. Para los que creen, Él es la piedra angular de la salvación. Él es de gran valor. Pero personas que no quieren creer en Cristo y rechazan la salvación de Dios en Él, Cristo viene a ser una piedra de tropiezo y una roca que hace caer para destrucción eterna. Por lo tanto, al afirmar: no me avergüenzo del Evangelio, lo que el apóstol Pablo está haciendo es ubicarse claramente entre aquellas personas que sí creen en Cristo. Y por creer en Cristo, Él es de gran valor. Y por eso Pablo declara: no me avergüenzo de este evangelio.
al mismo tiempo, y por eso Pablo lo pone en forma negativa, al mencionar la palabra vergüenza, Pablo está advirtiendo a todos los lectores y nosotros hoy en día del peligro de avergonzarnos del Evangelio de Cristo. Porque si nos avergonzamos de Cristo y el Evangelio, vamos a tropezar para destrucción eterna. Porque hermanos, los que no creen en el Evangelio de Dios tendrán que creer en otro Evangelio, entre comillas. Y como Pablo dice en Gálatas 1, versículos 6 al 9, ese otro Evangelio, un falso Evangelio, no salva. Y es porque no salva que trae vergüenza a los que confían en ese falso Evangelio. Y se imaginan la mayor vergüenza todavía cuando el día del juicio final se dan cuenta que lo que rechazaron, ese mensaje de Cristo crucificado, en los planes de Dios es la piedra principal del ángulo, es la piedra escogida, la piedra preciosa. Con qué vergüenza irán a una eternidad sin Dios por no creer en Cristo y en este Evangelio. Algo de todo eso es lo que Pablo tiene en mente cuando declara a los creyentes en Roma: yo sí tengo fe en el Evangelio y por eso no me avergüenzo de él. Ahora Pablo continúa diciendo lo siguiente: dunamis gar theu estin ais soterian, panti to pisteuonti. La traducción transliterando: poder porque de Dios es, para o hacia salvación a todo el que cree. Ahora, la razón por la cual, o una razón por la cual Pablo no se avergüenza del Evangelio, sino que se gloría en el Evangelio, es porque es el poder de Dios para salvación. Empecemos meditando la palabra salvación. En griego, la palabra soteria. En los escritos de Pablo, este sustantivo, soteria, salvación, y el verbo relacionado, zozein, salvar, tiene que ver con la relación entre Dios y el ser humano. Esta es la palabra que Pablo usa y es el significado principal en los escritos de Pablo. Otros autores a veces usan el verbo salvar o salvación con relación a peligros físicos o materiales. Pero el apóstol Pablo siempre usa esta palabra con relación a salvación espiritual, la relación entre Dios y el hombre. En un sentido, el apóstol Pablo está hablando de una salvación escatológica que tiene que ver con los últimos tiempos. En Romanos 8, el versículo 30, el apóstol Pablo dice: a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Y al usar la palabra glorificó, el apóstol Pablo ya se está ubicando en los últimos tiempos, después del juicio final. Por eso comentaristas hablan de una salvación escatológica. Es más, esta salvación tiene como parte del propósito salvar al ser humano del juicio de Dios y la ira de Dios. Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira, el día de la ira y el juicio final. Pero claro,
hay un elemento contemporáneo también que tiene que ver con la restauración de la gloria de Dios. En Romanos 3:23, Pablo dice, por cuanto todos pecamos en Adán y la raza humana ha quedado sin la gloria de Dios. Este evangelio trae salvación, restaura la gloria de Dios en el ser humano. En términos teológicos, podemos decir que la salvación de Dios incluye la liberación de la culpa, del pecado, del poder del pecado, no solo la culpa, sino también el poder del pecado, y en tercer lugar, de la contaminación del pecado. Qué tremenda salvación. Además, esta salvación produce una completa reconciliación entre el pecador y Dios. Y como acabo de mencionar, restaura la gloria que el pecado nos quitó. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo de este evangelio. Qué tremenda salvación este evangelio trae. Ahora quiero que noten la preposición ais que tenemos aquí. Si miramos el texto en griego, aquí pueden ver esta preposición ais, aquí en el centro. Ais soterian. La Reina Valera traduce para salvación, pero en realidad la preposición ais significa hacia. Así que notemos lo siguiente. Esta preposición ais indica no solo las consecuencias del poder de Dios en la salvación. Para eso usaremos la palabra para, como la Reina Valera. Es el poder de Dios para salvación, para lograr ciertas consecuencias, que es la salvación. Pero al usar la preposición ais, que significa hacia, parece que el apóstol Pablo está o tiene en mente la salvación como un estado, una condición de vida a la cual Dios nos conduce por medio del Evangelio. Así que no es solo para lograr la salvación, sino que el Evangelio nos conduce hacia la salvación. Obviamente las dos cosas son ciertas, pero la preposición ais apunta a lo segundo, la salvación como un estado, y el Evangelio nos lleva hacia ese estado. Ahora, en el resto de la carta, lo menos los primeros 8 capítulos, el apóstol Pablo va a describir en más detalle el contenido de esta salvación y tenemos mucho para estudiar por delante. Recalcando, es la salvación de la ira de Dios, que resulta en la liberación total del pecado, la culpa, el poder y la contaminación. Y también nos salva de la muerte, concediendo al pecador la perfecta justicia de Dios y vida eterna. Uno entiende, ¿no es cierto?, por qué el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para lograr esta gran salvación, para llevarme hacia el estado de esta gran salvación. Ahora pensemos un poco más en la palabra poder, dunamis. A veces escuchamos predicadores tomar esta palabra dunamis a afirmar que en español tenemos dinamita como algo sumamente poderoso. Bueno, es cierto, la palabra dunamis, de esa palabra se deriva dinamita en español, pero plantearía que el concepto de dínamo es mucho mejor que dinamita. El problema con la palabra dinamita es que es un poder explosivo. Y Pablo no está diciendo que el Evangelio es un poder explosivo. Está diciendo es un poder eficiente, el poder eficaz, necesario para lograr algo. Tiene ese elemento positivo de eficacia, de lograr el propósito trazado, dunamis.
Como hemos mencionado, lo que se necesita lograr es nada menos que la salvación de los pecadores, de las garras de Satanás y de su propia naturaleza pecaminosa y rebelde. Por lo tanto, el poder que se requiere es incalculable, ¿no es cierto? Tiene que ser un poder suficiente para vencer a Satanás. Tiene que ser un poder suficiente para vencer nuestra naturaleza pecaminosa y todo lo que causa. Tiene que ser un poder suficiente para vencer nuestra rebeldía y cambiarla en obediencia y sometimiento. Ahora, como vamos a estudiar más adelante en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo experimentó este tremendo poder de Dios para la salvación en su propia vida. Luego el apóstol Pablo vio ese poder de Dios en ciudades como Corinto, Éfeso, Tesalónica, transformando personas y convirtiéndolas en santos. Y por 2000 años, ese mismo poder del Evangelio ha logrado la salvación de millones de personas de toda lengua, tribu, raza y nación. Con justa razón el apóstol Pablo exclama, es el poder de Dios para salvación. Si miramos 1 Corintios capítulo 1, escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo afirma, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles es una locura. Pero para los llamados, sean judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios. Y Pablo ahí usa la palabra dunamis otra vez. Es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y si miramos la carta a los Efesios, tenemos algo similar. El apóstol Pablo dice, hablando de la salvación, Pablo dice, ¿y cuál es la super eminente grandeza de su poder, dunamis, para con nosotros los que creemos? Y ahora Pablo usa una analogía según la operación del poder dunamis de su fuerza, la cual operó en Cristo. Piensa en este poder, resucitándolo de los muertos, el poder para sentarlo a su diestra en lugares celestiales, el poder para darle a Cristo un nombre sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué tremendo poder, dice el apóstol Pablo. Y además, ese poder sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora dice Pablo, ese es el poder del evangelio para salvación. Como alguien bien ha dicho, el evangelio de Dios cuenta con el respaldo de la omnipotencia de Dios. No depende del poder del ser humano, que somos pecadores y rebeldes. No, dice el apóstol Pablo. Lo tremendo del evangelio es que aquí vamos a ver una manifestación del omnipotente poder de Dios para llevar al pecador hacia esta condición de salvación. Por eso tenemos que notar este énfasis en el poder de Dios. El evangelio indica que es Dios quien nos salva. Como Pablo dice a los filipenses, la salvación es una buena obra que Dios empezó. Y Dios va a continuar esa obra de salvación en nosotros. Porque como Pablo afirma, somos hechura suya. La salvación es exclusivamente de Dios. Y por eso Pablo rehusaba avergonzarse del evangelio.
y nosotros hoy en día. Jamás debemos rebajar el Evangelio a una suerte de autoayuda para el mejoramiento personal. ¿Ha notado que como muchas veces se presenta el Evangelio así? Dicen las personas, te sientes mal, te sientes desanimado, sientes que ha sido un fracaso. Bueno, escucha este mensaje, te voy a ayudar cómo mejorar tu vida, cómo tener más confianza, cómo ser una persona más positiva, cómo poder desarrollarte mejor en la vida. Hermanos, eso no es la salvación de Dios. Eso es el humanismo, autoayuda, mejorarnos personalmente. No, el evangelio que Pablo predicaba apuntaba a algo mucho más radical, una conversión total del pecador, no para que el pecador pueda sentirse mejor en la vida y lograr sus metas y propósitos, no, sino para que el pecador logre en su vida la meta y los propósitos de Dios. Para eso es el poder de Dios en la salvación. Ahora, noten que el apóstol Pablo enfatiza el elemento de la fe. Es el poder de Dios hacia la salvación, no para todos, sino para aquellos que creen. Por lo tanto, para beneficiarnos del Evangelio, lo que cada persona tiene que hacer es creer. A todo aquel que cree, dice el apóstol Pablo. Es cierto que Dios ama a todo el mundo, pero aunque Dios ame a todo el mundo, la triste realidad es que no todos serán salvos, sino aquellos que creen el Evangelio. Ahora, Pablo ya ha dicho que él está dispuesto a predicar a griegos o bárbaros, gentiles. No importa qué idioma hablen, dice el apóstol Pablo. Estoy dispuesto a predicar a sabios y a no sabios. Tampoco importa el nivel de educación. Así que la salvación no depende de la raza, la riqueza, eh, nada de eso. Depende de una sola cosa: fe, creer en Cristo. Recalcamos, a pesar de este tremendo poder, el Evangelio, como todos sabemos, no afecta a todos por igual. ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes impacta? Aquellos que creen. ¿Y cuándo creen? Cuando escuchan el Evangelio y sienten y experimentan el poder de Dios en sus vidas. Por eso aquí quiero detenerme un momento y notar lo que el comentarista Cranfield resalta acerca de la fe. Presten atención a lo que él dice. La fe no es algo que existe independientemente del Evangelio. Menos es una cualidad que algunas personas tienen de antemano que las hacen merecedoras de la salvación. No, la fe bíblica es la respuesta humana al Evangelio que viene como revelación de Dios. Recuerda lo que el apóstol Pablo va a decir más adelante, Romanos, el capítulo 10, versículo 14 y 15. Noten cómo Pablo relaciona la fe con el Evangelio. Pablo dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay que creer para ser salvo. Pero luego Pablo dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No es posible creer en Cristo si no han oído de él. ¿Y cómo oirán de Cristo sin alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Por eso, la fe que nos salva es una respuesta al Evangelio
que escuchamos. Por eso en versículo 17 el apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír. No viene del aire, no viene de la nada. La fe viene cuando escuchamos algo. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? La palabra de Dios. Así que Cananfield tiene toda la razón. La fe que nos salva no existe independientemente del Evangelio. Por eso tenemos que recalcar, la fe no es la contribución del ser humano a la salvación. ¿Ha notado que hay muchas personas que hablan así? Dicen, bueno, yo voy a ser salvo porque yo tengo fe y Dios tiene que salvarme porque yo tengo una gran fe. Pero la fe de la cual Pablo habla no es nuestra contribución a la salvación. ¿Por qué no? Porque para el apóstol Pablo, la salvación es una obra exclusivamente de Dios. Él nos salva. Y la fe de la que él habla aquí, podemos decir, es la apertura al ser humano a ser salvo. Así que no es una gran obra, no es algo que el ser humano hace y contribuye a la salvación, no, es simplemente abre su corazón, abre sus brazos para recibir la salvación que Dios le ofrece. Y esa apertura es una obra de Dios mismo en nosotros, más que una decisión del ser humano. ¿Se acuerdan lo que leemos de la predicación de Pablo en Filipos? Había una mujer llamada Lidia. La Biblia dice que Dios preparó su corazón. Y cuando Lidia, con este corazón preparado por Dios, escuchó el Evangelio, ella se abrió al Evangelio, recibió por fe. Lo que marcó la diferencia fue esta obra de Dios en su corazón, abriendo su corazón para recibir el Evangelio, creyendo en él. No es una decisión humana que el ser humano puede decir cuándo y cómo va a creer en Dios. No, la gracia de Dios obra para que podamos creer. Por eso podemos ponerlo de esta manera. Lejos de ser una obra meritoria por la cual Dios tendrá que salvarnos. No, la fe es una entrega total, un sometimiento absoluto a la misericordia de Dios manifestada en Cristo. Pueden sentir ahí, no es una obra humana, no es algo que, una obra meritoria del ser humano. No, es un sometimiento, es una entrega total a la misericordia de Dios. Es más, esta fe abarca la totalidad de nuestra personalidad. El entendimiento, por ejemplo. Tenemos que, con el entendimiento, discernir las bendiciones que Dios ofrece en la salvación. Y nuestra voluntad tiene que ser afectada para que nos dobleguemos ante las demandas de Dios de arrepentirnos y convertirnos. El corazón también es afectado. Tiene que confiar en las promesas divinas. Esta es la manera que alcanzamos la salvación en Cristo. Para terminar, notemos la tercera frase. Esta salvación es para todo aquel que cree. Y Pablo termina diciendo, Judaio, Judaio te proton kai eleni, al judío primeramente y también al griego. Ahora, en el versículo 14, el apóstol Pablo ya presentó a la humanidad usando estos dos binomios, ¿se acuerdan? Griegos y no griegos, sabios y no sabios. El primer binomio tiene que ver con el lenguaje que hablaban. El segundo binomio con su nivel educativo y cultural. Ahora Pablo usa un tercer binomio, al judío y también al griego.
Aquí tenemos un binomio racial en la que Pablo diferencia entre el judío, descendientes de Abraham, y el resto de la población humana. Así que aunque Pablo usa la palabra griego, heleni, no hay que tomar esa palabra literalmente. Pablo no está hablando, haciendo un contraste entre judíos étnicos y gente que había nacido en Grecia. No, la palabra griego aquí, por el contexto, indica todos aquellos que no son judíos. Por lo tanto, podemos llamarlos gentiles, es la palabra que la Biblia usa para todo ser humano que no es descendiente de Abraham. Así que Pablo dice que la salvación es para judíos primeramente y también para los gentiles o los griegos. Ahora, noten esta palabra primeramente. Esta palabra no está ahí por casualidad. Apunta a un tema teológico que hay que notar para terminar. Pablo acaba de mencionar en versículo 14 que él se siente obligado, está en deuda a proclamar el evangelio a todo ser humano. Pero aquí dice algo interesante. Dice que los judíos tienen la primera opción en escuchar el mensaje de salvación. Esta salvación es para judíos, primeramente, y luego también para los gentiles. Ahora, algunos dicen, bueno, esta palabra primeramente simplemente significa que en orden cronológico, Cristo empezó predicando a los judíos y luego ofreció a los gentiles. Aunque eso es cierto, en realidad Pablo está aludiendo a algo más profundo aquí. No es simplemente cronología, sino teología. ¿Por qué el evangelio debe predicarse primero a los judíos? Bueno, porque la salvación viene de los judíos, como Cristo dijo a la mujer samaritana en Juan 4, versículo 22. Y dado que la salvación viene de los judíos, porque Jesús fue judío, nació entre los judíos, obviamente los judíos deben tener una prioridad en la predicación del evangelio. Ahora, el Señor estableció ese principio durante su ministerio. No era solo para asuntos cronológicos. Él y sus apóstoles se dedicaron a predicar a los judíos. Aunque, como sabemos, ante el rechazo de muchos judíos, él advirtió que un día este evangelio sería predicado a los gentiles. Ahora miren cómo el apóstol Pablo ilustra este principio en su experiencia, en su obra misionera, en Hechos capítulo 13, versículos 45 y versículo 46. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Predicando. Dice lo siguiente: pero viendo los judíos, la muchedumbre de gentiles, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndole y blasfemando. Así que los judíos rechazan el evangelio, reaccionan con una falta de fe. Ahora miren lo que Pablo dice. Noten el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, los judíos, a la verdad era necesario, noten esa palabra, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Esa necesidad no era por razones prácticas, que era más fácil empezar en la sinagoga, sino por razones teológicas. Por eso era necesario empezar predicando a los judíos. Y ahora Pablo dice: puesto que ustedes desechan el evangelio y no se juzgan dignos de la vida eterna, ahora, habiendo cumplido esta responsabilidad de predicar a los judíos, ahora vamos a predicar a los gentiles. Y a lo largo de esta carta a los romanos vamos a ir viendo, pueden ir ustedes chequear estos versículos. Una y otra vez el apóstol Pablo hace referencia a la prioridad y la precedencia que los judíos deben tener en el evangelio.
Y al final, Pablo dice, porque hay un olivo que tiene raíces abrámicas. ¿Y por qué ese olivo tiene raíces abrámicas? Los primeros que deben escuchar el Evangelio son los judíos. Y por eso hoy en día hay mucha gente, muchos misioneros trabajando en Israel y en otras partes del mundo queriendo predicar a los judíos, entendiendo que hay esta prioridad de anunciarles a ellos el Evangelio. El comentarista Vine dice lo siguiente: el hecho de que el Evangelio fuera predicado primero a los judíos muestra tanto la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa a la simiente elegida, la raza judía, como también su gracia hacia los que habían despreciado los privilegios que se les concedió y rechazaron a su Mesías. Sigue, va y nota aquí la razón por la cual Dios establece como una prioridad: prediquen primero a los judíos. Es porque Dios es fiel a su promesa de la bendición a Abraham y a sus descendientes. Y aunque los judíos hayan sido infieles, Dios permanece fiel. Y Dios dice a través del apóstol Pablo, la iglesia debe predicar primeramente a los judíos. Pero esta palabra también apunta a la gracia de Dios. Qué tremenda gracia de parte de Dios que aunque los judíos hayan rechazado a su Hijo unigénito, lo hayan crucificado, aún así el amor de Dios supera el pecado de la humanidad. Y Dios insiste en que se predique primero a los judíos. Así que aquí vemos este tremendo versículo 16, el capítulo 1. Y ya espero que sientan que estamos entrando en la parte teológica de esta carta. Y es bueno poder ir lentamente saboreando todo lo que el apóstol Pablo quiere decirnos aquí, y que esto sea de provecho espiritual para nosotros. Padre, queremos terminar dándote gracia porque somos gentiles la mayoría y el evangelio de salvación ha llegado a nosotros. Y reconocemos, Padre, tu gracia hacia nosotros, los gentiles, y tu fidelidad también, porque a pesar de nuestra pecaminosidad, tú te comprometes a hacer esta buena obra de salvarnos a través del evangelio. Permítenos esta tarde alabar y bendecir tu nombre. Gracias por este tremendo evangelio. Y pedimos, Señor, que tú quites de nosotros cualquier sentir de vergüenza que podemos tener, para que hablemos abiertamente del evangelio, para que tú puedas salvar a personas a través de nuestro ministerio. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y será hasta la siguiente clase.